Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un abrazo para todos ustedes, un abrazo con mucho amor, con mucha energía, vibrando en esa energía de Reiki que no es más que energía de amor. Eh, Hoy hablarles sobre un tema que a mí me ha parecido, fue una de las disciplinas y siempre en los videos lo he dicho y lo he comentado, que fue una técnica y que lo volví hábito en mi vida y fue el tema de la meditación. Con el tiempo he ido variando esa meditación, tal como las personas perciben que la meditación es sentarse, de pronto hacer algún mudra corporal con las manos y sentarse y eh, creen que el fin es de pronto callar la mente. Y es justamente sobre eso lo que vengo a hablar en este día. Y es que meditar no es callar la mente. La mente siempre va a estar allí hablando. Hasta que estemos encarnados, la mente cumplirá con su función, ya que no es nada malo ni bueno, ¿sí? Simplemente son dos polos de una misma cosa. Las cosas que suceden se permiten para algo, se permiten para que sucedan. Entonces, de otra manera no podría existir algo de lo que sucede, porque todo está dentro de unas fuerzas muy superiores a lo que nosotros podemos percibir, que es la fuerza y la energía del amor. Eh, la mente o la meditación, para aquietarla, más bien, sí se puede lograr. Lo he dicho en varios videos, que fue una de las primeras técnicas o las primeras herramientas que utilicé para ese caos mental, emocional que estaba viviendo por esa época, hace unos 18 o 20 años. Y obviamente con el tiempo he ido cambiando la manera de meditar, ya que para mí también era sentarme, de pronto hacer algún mudra, alguna gesticulación establecida por algunas técnicas, y con el tiempo he ido variando sobre ese tema de la meditación. He llegado a nuevas conclusiones y a nuevas maneras de meditar. Entonces lo primero sería decirles que sí es una herramienta que aquieta la mente, no calla la mente, no la pone en blanco y no la silencia, porque silenciar la mente no se puede mientras haya encarnación, pero sí se puede aquietar, se puede bajar el volumen y aquietar la rapidez de esa mente que habla demasiado y habla demasiado rápido y habla todo el día. Entonces, por lo menos bajarle un poco a la velocidad de la mente y por lo menos ir aquietando la cantidad de pensamientos también es posible. Vuelvo y les digo, y lo repetiré una y otra vez, que no estoy tratando de convencerlos de nada y simplemente lo doy como información y al que le resuene estará bien y al que no le resuene también. Eh, es una manera en como yo y mi opinión personal han trabajado sobre el tema de la meditación. Al principio sí, como les decía, se hacía con un mudra, ¿sí? Se realizaba de muchas maneras y con el tiempo ha ido variando ese concepto de meditación que tenía hace 20 años atrás. Como primera medida, decirles eso. Primero, la mente no se puede callar, la mente no se va a silenciar, la mente se puede aquietar. Es que no haya tanta velocidad en ella, no haya tantos pensamientos que llegan y te bombardean porque son pensamientos recurrentes, eh, que van y vienen sin control. Así es la mente. ¿Qué podemos hacer o qué objetivo tendría meditar? Y es ese. Primero aquieto la mente, logrando que los pensamientos se aquieten un poco, vayan con menos velocidad. Segundo, ¿cuál sería el plan más maravilloso que podría tener meditar? Observación. Al estar los pensamientos más lentos, más aquietados, puedo hacer con el tiempo y con el hábito, ¿sí?
que esos pensamientos yo los escuche y pueda observarlos, pueda estarme dando cuenta de lo que estoy pensando, pueda escuchar con más claridad que ese pensamiento que está viniendo me está diciendo esto, ¿sí? Que esto lo he estado pensando muchas veces. Entonces ahí también me estoy dando cuenta que ha sido un pensamiento recurrente, que tengo un pensamiento que todo el tiempo está fijo ahí, por las mañanas, sobre todo, por las noches, sobre todo cuando la mente empieza a querer decirnos y que nos acostemos, ojalá con ese pensar, ¿no? Mm, Como les digo, la mente está ahí porque también tiene una participación dentro de nuestra existencia física. Y esa participación muy seguramente, como les digo en mi opinión personal, será aprender a dominar, a aquietar y a hacer de esa mente la que me sirva a mí para, ¿sí? No servirle a la mente, porque la mente, habitualmente nosotros le servimos a la mente, o sea, la mente nos hace pensar unas cosas, recurrentemente está pensando, por lo general no son pensamientos muy positivos, siempre lo digo, la mente por lo general nos está poniendo es como la tarea de vencernos a nosotros mismos siempre, pero caemos en el juego de la mente, que es que ella nos diga que no vas a poder, que no vas a tener, eh, por lo general nos pone mucha limitación y es porque también pues nuestra mente está programada, y eso será tema para otra charla, pero está programada pues obviamente por lo que vinimos a trabajar en esta existencia y también dentro del clan, la información que ha habido dentro del clan, entonces nuestra mente ya viene con un poco de programación. Y aquí acabamos obviamente de programarnos. Entonces es desprogramarnos, simplemente tal vez lo que debamos hacer. Con la meditación y con esta bella herramienta, sí, en el caso mío se logró el objetivo que era aquietar la mente, bajarle un poco a la velocidad de los pensamientos y comenzar a escuchar la voz que realmente me podría ayudar a observar esos pensamientos. Entonces, hoy por hoy siempre insto a las personas, y lo digo como vuelvo y lo repito, opinión personal, que no hay tanta necesidad de tantas cosas para meditar. No hay necesidad de tantos mudras, de tantas posiciones específicas, con que haya un lugar en calma, con que haya en mi caso personal, las primeras meditaciones que hice las hice guiadas, precisamente porque la mente vuela, vuela y vuela y muchas veces te trata de sacar de ese estado meditativo. Entonces, las primeras, mientras entrenaba mi mente justamente para ello, las hacía con guía, o sea, meditaciones que vienen guiadas, para que justamente yo al escuchar la voz de la persona y la música, pues para mí iba siendo un hábito de tranquilizar mi mente, de irla aquietando, de irle bajando la velocidad de esos pensamientos, pero al principio tuve que hacerlo de manera guiada. Ya obviamente uno va soltando y va también dándose cuenta de la meditación verdadera. La meditación verdadera tiene que ver mucho con la observación de tus pensamientos. No necesitas ni siquiera estar sentado de tal manera o hacer una posición específica o poner música de tal o cual para relajarte. Ya lo puedes hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, que aunque estés en medio del ruido, del ruido que tengas en ese momento. Ahí puedes sentarte un momento y observar tus pensamientos. Ya te vuelves el observador. A través de la meditación vas encontrando a ese observador que hay en ti y que observará la mente, que observará cómo está pensando la mente. Al darte cuenta de lo que escuchas a través de la mente, poder identificarlo, porque como vienen tanto y tú te identificas con la mente, tú crees que tú eres tus pensamientos y no es así. Vas dándote cuenta de que la mente es algo que está externo a ti, que te habla, ¿sí? Ahí pueden hacer el ejercicio, quedarse un poquito en silencio, respirar y darse en cuenta de que la mente les habla, literalmente uno escucha a la mente. Ya empezás a darte cuenta de que si yo soy quien escucha la mente, entonces, ¿quién seré yo?
¿O qué será lo que escucha la mente? O podemos observar como primer paso con el tiempo y con el hábito. Muchas personas creen que porque meditan cada 20 días o cada mes van a lograr. No, la práctica es la que hace al maestro. ¿Al maestro de quién? Porque hay muchas personas que esa palabra maestro les causa como una cosa extraña dentro de ellos. El maestro no es alguien que te va a enseñar. En el caso personal mío y para mi opinión personal, la maestría de vida sí existe. ¿Existe para quién? Para quien encuentra a su maestro interno. Cuando yo logro decir que soy maestra de algo, no estoy diciendo de pronto que sea de una herramienta, aunque muchas veces el maestro es alguien que sabe sobre un tema y sabe más que otras personas sobre ese tema. Entonces, en este ámbito y para Yolanda, el maestro es aquel que encontró su maestro interno y a través de su maestría interna puede llamarse maestra porque encontrará a través de ella misma y ayudará a que otros vean su propia maestría. Entonces, cuando tú logras encontrar, escuchar esa mente, saber que eres un observador, ahí las preguntas deberás tú mismo resolverlas, porque no hay nadie que te vaya a resolver las preguntas. Tú mismo serás quien resuelva esas inquietudes justamente acudiendo a ese maestro interno. Entre más busques las respuestas afuera, estás más lejos de encontrar a ese maestro interno. Créeme, el maestro interno, después de crear ese hábito, empezará a llegar, empezarás a encontrarle. Muy seguramente tendrás que recorrer un camino para encontrarle, pero de que lo encuentras, lo encuentras. Buscad, abro comillas, buscad y hallaréis. Cierro comillas. Entonces, la meditación y su objetivo es aquietar la mente, aprender a escucharnos. Cuando se aquieta el pensamiento, cuando está con menos velocidad, puedes escucharle. Primero, darte cuenta de lo que estás pensando. Y segundo, ¿qué emoción me está produciendo aquello que pienso? ¿Qué emoción? Este pensamiento que tengo me está produciendo una emoción. Ira, tristeza, frustración, rabia. Todas esas cosas he de gestionarlas. Paso siguiente, las he de gestionar. ¿Por qué? Porque me di cuenta. Esa es una de las grandes cosas y maravillosas conclusiones que podemos decir de la meditación, trabajo hecho interno, que es darme cuenta. Me doy cuenta de que este pensamiento que estoy teniendo me está causando unas emociones, porque las emociones van y vienen como el pensamiento. Ellas son oleadas que a no ser que la tengas demasiado marcada, en el caso de que ya brotes en una, por ejemplo, en una depresión, no te estás dando cuenta de que esta depresión que de pronto te dio hoy no es de hoy, sino que llevas alimentándola en tu cuerpo mental emocional durante a veces años enteros, pero no te habías dado cuenta porque no te habías puesto en el trabajo de escucharte. Y siempre lo he dicho, las crisis siempre serán para algo que no puedes ver en ese instante, pero siempre serán para algo bueno en un futuro no muy lejano, y eso también depende de ti, de tu práctica y de cómo quieras salir de allí. Y vuelvo y lo repito, en mi opinión personal, el asumir esa responsabilidad de que fuera ya se habían agotado los recursos, cargar a otros de lo que estaba sucediéndome tampoco, tampoco ya era saludable ni para ellos ni para mí, porque obviamente muchas de las personas a las que recurres en esos momentos de crisis a veces no tienen la preparación para poderte dar un apoyo real, sino que simplemente cargan a veces sobre ti un peso más, que es el de la culpa. Y por ello sacarte de allí ya va a ser muy difícil, porque ellos también tienen su percepción de la vida, y al no tener una preparación de sanación interna, pues obviamente van a ser una guía muy complicada para que tú puedas salir de allí. Por eso es importante, en el caso mío, un día decidí dar media vuelta hacia mí misma y empezar a observarme. Gracias a Dios comencé
a tener ese hábito de la meditación, que fue de las primeras herramientas que utilicé, como lo he dicho, y allí pude encontrar esa quietud de mente, ese bajarle el volumen a esos pensamientos. Con el tiempo empecé a escucharme, literalmente empiezas a escucharte y comienzas a darte cuenta de que ese pensamiento estaba allí desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué estaba pensando y qué emociones estaba trayendo eso a mí? Fue el segundo paso, darme cuenta de que esos pensamientos me traían una emoción, y el tercer paso es gestionar la emoción. Al principio, como te digo, he tenido 3 maestros en mi vida y los he ido soltando porque el tema con los maestros y las guías es muy importante. Uno sí requiere de un maestro para que le guíe al principio, le abra esa puerta a la propia sanación, porque el maestro no es el que hace nada por ti, eso lo he repetido muchas veces. Eres tú el que decide hacer ese proceso de sanación. La solución no la tendrá el maestro, él solo puede tener la guía, él solo puede decirte entra por aquí, pero el que decide entrar o no eres tú, y el que decide sanar o no eres tú. Entonces, cuando comencé con todo eso, empecé a observar la mente, a darme cuenta de los pensamientos que estaba teniendo, a darme cuenta que era como enloquecida porque eran recurrentes, a darme cuenta de que tenía unas emociones también recurrentes, que tenía unas emociones allí guardadas, reprimidas, ¿sí? Y eso, por supuesto, me estaba trayendo algunos problemas físicos en ese momento. Entonces, meditar, sí o sí, para mí es una herramienta maravillosa para aquietar la mente, para escucharnos, para observarnos. Con el tiempo, como les digo, ya ustedes mismos sacarán las conclusiones de qué es meditar y cómo se puede meditar. Como les digo, en este momento de mi camino, ya la meditación no es algo que requiera necesariamente, aunque muchas veces lo hago, no requiere necesariamente de una posición, de un estado, de un momento, de unos mudras, de una música, sino que ya puedes estar en estado meditativo todo el día. Meditar no es solamente una posición, no es solamente un mudra, es una manera de vivir. Vivir meditando no es estar con los ojos cerrados ante lo que sucede, sino poder meditar aún viendo afuera. Meditar sobre eso que sucede afuera y poderlo gestionar dentro de mí, ya que si lo estoy viendo afuera, quiere decir que ese reflejo de lo que está haciendo ese mundo afuera lo debo tener yo para que esté resonándome y en este instante de mi vida lo esté viviendo. Entonces, irlo afuera a batallar va a ser muy complejo si no tengo la solución interna, si no tengo ese llamado interno de aquietar la ira, la tristeza, la rabia, la frustración que llevo o que han llevado todas las cadenas de mi, de mi ADN del clan del que vengo. Bueno, un abrazo para todos ustedes. Espero que esta información les resuene y, como les digo, si no les resuena, igual agradecida de que la escuchen y al que pueda compartirla, ya que hay muchas personas que podemos tocar simplemente con nuestra información. Te agradecería que te suscribas al canal y también que compartas. Un abrazo para todos ustedes y un feliz día.